Son las 6:03 en este gobierno de la tarde. Es el momento de conversar con don Álvaro Albelo por la vía telefónica, los amables oyentes de esta Z101. Saludos, don Álvaro Albelo, bienvenido. Gracias, Esteban Delgado. Buenas tardes y buenas noches para todos. Y recuérdate lo que te dije ayer, Aníbal Díaz, que la doctora Margarita García quiere hablar contigo. La misma que siempre estuvo presente en tus momentos buscando posiciones políticas y sociales, todas alcanzadas por ti gracias a tu esfuerzo. Ahora estás inmerso en otro plan, en otra idea. Ella quiere hablar contigo, de manera que llámala, por favor, Aníbal Díaz, a la doctora Margarita García. Adelante, Esteban Delgado. 809-732-0101, 809-200-0101 y 855-221-0101 son los teléfonos para comunicarse con don Álvaro Albelo a través de esta Z101. Adelante con su pregunta para don Álvaro. Diga su nombre, por favor. Alexander, buenas tardes, Ligüey. Diga. Dos preguntitas, don Álvaro. ¿Quién fue Celia Cruz y qué impacto tuvo la muerte de Balaguer en el país? No. Vamos a quedarnos con Celia Cruz, una de las más grandes intérpretes que ha tenido la música popular, no solo en Cuba, sí, y en República Dominicana y en gran parte del mundo. Una gran artista de primerísima categoría. Murió relativamente joven, pero bueno, todos recuerdan a Celia Cruz y su trabajo, sobre todo con la Sonora Matancera. Gobierno de la tarde, adelante con su pregunta para don Álvaro Albelo, diga. Sí, bueno, Esteban, pregúntale a don Álvaro si Mao Zedong fue el segundo presidente de China. No, Mao Zedong fue el líder de China. Eso de estar buscándole las 5 patas al gato, eso está ridículo, eso. Fue el líder, el creador, el padre de la revolución y el padre de la China moderna que él anunció que surgía en 1959, octubre del 59, uno de los hombres más notables que ha dado la política universal, un hombre que cogió un país devastado, un país en la más absoluta miseria, y lo dejó como la tercera fuerza del mundo, en lo político, en lo económico, en lo social. Un gigante, un coloso, Mao Zedong o Mao Zedong. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo, diga su nombre, por favor. Alex Rice, Boston, Massachusetts. Don Álvaro, ¿a quién se le atribuye el premio de Grandes Ligas Cy Young? ¿Quién es Cy Young? Cy Young fue uno de los más grandes lanzadores, incluso posee el récord de más partidos ganados, más de 400, Cy Young. Por eso el premio lleva su nombre, muy merecido. Hoy se le recuerda como lo que fue, una figura notable del béisbol a nivel superior. Adelante con su pregunta para don Álvaro Albelo, diga su nombre, por favor. Miguel Ángel, de San Juan de la Maguana. Muchas bendiciones antes que nada para todos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué opina el señor Álvaro Albelo sobre la política económica que ha implementado el gobierno, tomando en cuenta que hemos cerrado este semestre con crecimiento? No estoy en actividad política. Usted quiere que yo emita un juicio político, un juicio partidario, un juicio personal. Con muchísimo gusto yo lo haría en otras circunstancias, no respondiendo este tipo de preguntas, no rompiendo el equilibrio que tiene este programa. Buenas tardes, su pregunta para don Álvaro Albelo, diga. ¿Qué motivó la Segunda Guerra Mundial, don Álvaro? ¿Qué motivó qué? ¿Qué motivó la Segunda Guerra Mundial, dice él, don Álvaro? No, los afanes de Hitler de conquistar el mundo, no solo someter a Alemania a sus caprichos, a su directriz, sino a Europa y al mundo entero. Un plan de control absoluto, de dominio total, y eso naturalmente triunfó durante un tiempo, pero a fin de cuentas se destronó, se volvió un desastre, una masacre para la humanidad, no otra cosa.
Adelante con su pregunta para don Álvaro Albelo. Diga su nombre, por favor. Santiago. Baje su radio, ¿eh? Sí. Mi pregunta para don Álvaro. ¿Por qué le dieron golpe de Estado a Juan Bosch? Porque tenía en contra un sector poderoso de los Estados Unidos y tenía en contra un sector poderoso de la oligarquía dominicana, porque tenía en contra un sector poderoso de las Fuerzas Armadas, y además porque don Juan no estaba interesado en mantener el poder. Buenas tardes, su pregunta para don Álvaro Albelo. Sí, buenas tardes. Yo quiero saber la opinión de don Álvaro sobre el pelotero Shohei Ohtani. Una figura increíblemente extraordinaria. Ahora mismo es el mejor bateador y el mejor pitcher. ¿Usted sabe lo que es eso? Esa es una hazaña, ese es un logro que muy pocos lo tienen. Lo tiene él, Ohtani, el jugador japonés. Las grandes ligas se nutren de jugadores así, de la liga japonesa. Buenas tardes, su pregunta para don Álvaro Albelo. Diga su nombre. Bueno, mi nombre es Merky Roa, del ensanche de la gente. Don Álvaro, y fueron agarrados y sometidos a la justicia los que mataron a Indira Gandhi y a Anwar el Sadat en Egipto y en la India respectivamente. No, ni lo agarraron ni lo sometieron a la justicia, porque a ellos los mataron gente del sistema, gente del poder, gente establecida, de manera que eso no fue coyuntural. Ahí está mencionado personas cuyos familiares estuvieron involucrados en esos crímenes. Fueron crímenes políticos sin ninguna sanción. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo. Diga. Sí, muchas gracias. Don Álvaro, ¿quién fue Martín Lutero? Martín Lutero cambió el curso de la historia, revolucionó la Iglesia Católica, hizo una serie de pronunciamientos, las llamadas 95 tesis que fijó en la universidad y catedral en Alemania, y cuestionó la autoridad papal y cuestionó la moral de la Iglesia, por lo cual fue expulsado de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y además de eso unificó varios imperios, varios gobiernos, sobre todo europeos, en una lucha contra la Iglesia Católica. Transformó incluso el pensamiento religioso. Don Martín Lutero, don Álvaro, se pudiera decir que a partir de sus iniciativas incluso dio origen a la Iglesia cristiana no católica, pudiéramos decir, al protestantismo. Esteban es el creador de otra iglesia, de una nueva iglesia, de nuevos conceptos de iglesia y de fe. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo. Diga usted. Buenas tardes, Frank Guerrero, Santo Domingo Este. Don Álvaro, ¿usted cree que existió alguna diferencia por cuestiones de ego entre los generales norteamericanos y los generales ingleses en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, pero eso estaba bajo control. Por eso se llamaban los aliados, ¿verdad? Cualquier diferencia, eso era tratado al más alto nivel, a nivel de los jefes, a nivel del orden superior, ¿verdad? Entonces, si hubo algún problema, alguna división, alguna diferencia, todo eso se solucionó antes de las luchas contra el régimen nazi. Adelante con su pregunta para don Álvaro Albelo. Diga su nombre. Gracias, buena. Le habla Juan Grullón, desde Juan Gómez, Guayubí. Don Álvaro, ¿por qué cuando ajusticiaron al jefe no tomaron Palacio inmediatamente? No hubo coordinación. No había una coordinación ahí. Ahí era eliminar a Trujillo. Usted no ve que los participantes en la acción se fueron a diferentes sitios a esconderse o algo, a disimular, a fingir, y ahí no había un ordenamiento político, no de ninguna manera. Incluso había personas que ni siquiera sabían en qué se estaban metiendo. O sea, por eso es que después de muerto el tirano, fue una estampida que hubo, no había coordinación.
Diga su pregunta para don Álvaro Albelo, diga su nombre. Adán Hidalgo de La Vega. Yo quiero que don Álvaro me diga si es cierto que José Luis, el locutor, que trabaja en la Z, es uno... Usted dice, usted está dando un nombre, pero ¿qué es José Luis? Ay, que además, si quiere saber algo de José Luis, que lo llame al Gobierno de la Mañana. José Luis. Gobierno de la Tarde, diga su pregunta para don Álvaro Albelo, por favor, y diga su nombre. Sí, buenas tardes. Le habla Jessica de aquí de San Cristóbal para decirle que nosotros queremos 4 años más. Gobierno de la Tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo, adelante. Sí, José Sánchez. Don Álvaro, para usted, las 3 personas en el mundo más influyentes, más grandiosos, como usted lo quiera catalogar. Sí, Esteban. Él pregunta que para usted, ¿cuáles son los 3 seres humanos más valiosos en el mundo? Depende de la posición que usted tenga y si esa persona dirige o ha dirigido lo que usted está defendiendo. Entonces, esa es una de las 3 personas, que no serían 3, serían miles, pero eso va a depender de los intereses creados en esas personas para el pueblo, para la gente, para aquellos que siguen a los caudillos. Adelante con su pregunta para don Álvaro Albelo. Diga su nombre, por favor. Adelante. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Él es Asua para la casa, calle de Base número 1. Llega al Cerebro. Mi pregunta es, ¿en qué año se proclama la independencia de la República Dominicana y qué presidente estaba en ese tiempo? ¿Qué dice él, Esteban? No se entiende nada de lo que ella dice. Ella pregunta que en qué año fue la independencia dominicana y quién gobernaba en ese momento. ¿Usted no sabe el año de la independencia dominicana? Bueno, entonces, el año 1865 se cumplen los planes verdaderamente independentistas llevados a cabo por el general Gregorio Luperón, padre de la patria, 1865. Gobierno de la Tarde, diga su pregunta para don Álvaro Albelo. Sí, buena. Don Álvaro. Baje su radio, por favor, baje su radio primero. Grandes bateadores que ha tenido el béisbol dominicano. Aquí ganó un campeonato de bateo con más de 50 años de edad. Juan Esteban Vargas y Marcano, Tetelo, el gamo dominicano. Un bateador increíble. Así lo hizo en todo el área del Caribe, sobre todo en Puerto Rico y en República Dominicana. Pertenece al Salón de la Fama del Deporte Dominicano. Juan Esteban Vargas y Marcano, Tetelo, repito, el gamo dominicano. Buenas tardes, diga su nombre y su pregunta para don Álvaro Albelo. Sí, buenas tardes, Domingo de San Cristóbal. Alvarito, hábleme un poco de la espiga de ébano, Rafael Colón, que murió de una pobreza enorme. Ordinario, un cantante de primerísimas categorías, ¿verdad?, que interpretó varias de las mejores composiciones que se hicieron en las primeras décadas de este siglo, y lamentablemente fue ignorado, fue olvidado, y los que pudieron apoyarlo y protegerlo lo ignoraron, y efectivamente, como usted dice, el Rafael Colón, la espiga de ébano, murió en la miseria. Vamos a una pausa. Cuando retornemos volvemos para seguir conversando con don Álvaro Albelo por la vía telefónica. Francis, llévatelo.